Queridos amigos, buenas noches. Soy Rubén Arranz y esto es Lo que no te han contado, tu espacio de información, análisis y un poquito de opinión en Vivo Media, donde sabes que nos puedes ver todas las semanas y donde sabes que puedes encontrar información, contenidos de análisis, debate y opinión todos los días de la semana. Esta es la 39ª edición de este programa y la verdad me ha dejado aquí Iván una sorpresa, que la típica broma, siempre hay cosas nuevas sobre la mesa. Bueno, pues esta vez ha sido una taza de comisiones obreras. La voy a esconder porque no se merecen más que estar en un segundo plano, debajo de la mesa e incluso pegarle a veces un golpe contra el suelo. Pero bueno, más allá de todo eso, esta semana quería hablar de algo que me parece especialmente relevante, y es que se ha vuelto a recrudecer la guerra en el Grupo Prisa. El gobierno de España parece que no va a parar, no va a cesar en su empeño de tomar el control de los medios de comunicación y de controlar todavía más los que ya están controlados. Tal es así el escándalo que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar a Núñez Feijóo. Usted se gastó 2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación. Ahora, con el contexto internacional más complicado en décadas, lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania. Hay guerra en el Grupo Prisa. Todo te lo explicamos aquí hace 3 semanas, pero la hostilidad ha incrementado en los últimos días después de que el semanario francés Le Point publicara una información en la que afirmaba que el pasado 12 de febrero, en la ciudad francesa de París, en la capital, se produjo un encuentro entre Óscar López, el ministro de Transformación Digital, Óscar Nadie, como algunos le llaman, con mucho acierto, el candidato también a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el líder socialista contra Ayuso. Óscar López fue a París en febrero y ahí coincidió con Marc Murtra. De hecho, viajaron juntos. Marc Murtra es el nuevo presidente de Telefónica, al que situó el gobierno a la cabeza en enero, después de cargarse con nocturnidad y alevosía, por decirlo de alguna forma, a José María Álvarez Payete, que era su anterior presidente. En su día, si recuerdas, en este programa te dijimos que este cambio era especialmente trascendente, que este movimiento era más relevante de lo que pudiéramos pensar o lo que pudieras pensar a priori, porque en Telefónica ya no solamente hay comunicaciones, hay datos, hay sobre todo múltiples puestos, asientos que llenar con afines. Es una buena forma de dar premios, repartir sueldos en Telefónica. Lo han hecho anteriores presidentes, comenzando también por César Alierta. Con un gobierno socialista al mando de Telefónica, ni te cuento lo que puede ser eso. Telefónica también invierte varios millones de euros al año en publicidad en los medios de comunicación y a su vez también pues, se puede utilizar como arma, como ha intentado también hacer el gobierno cuando, según este semanario francés y según he contrastado por mi parte, se reunieron el presidente de Telefónica, como te decía, el ministro Óscar López, con el consejero delegado de una multinacional gigantesca francesa que se llama Vivendi, que está dedicada al entretenimiento y al sector de los medios de comunicación, una multinacional que es accionista de Prisa, tiene el 12% de las acciones de la propietaria del país y la cadena SER. Lo que sucede es que Vivendi siempre ha generado desconfianza en el gobierno, porque es un medio cuyo presidente y fundador, Vicent Bolloré, ha estado siempre ligado a la derecha, más de Le Pen y más ahora de Éric Zemmour en Francia, y por lo tanto genera desconfianza en el gobierno. El caso es que quieren en el gobierno que se vaya del Grupo Prisa, y así se lo transmitieron estos dos personas, Óscar López y Marc Murtra, al consejero delegado, al principal ejecutivo de Vivendi, y le dijeron: cuando nosotros te digamos y como nosotros te digamos, tienes que vender tu participación en Prisa a un accionista amigo que te vamos a comentar. Y eso trascendió, se filtró y ha generado un revuelo gigantesco. Y todo esto no se puede desligar, y ahí vamos, de la política que ha seguido el gobierno con los medios de comunicación durante los últimos tiempos, durante ya más de un año y más de dos, que ha sido la de hostigar a los medios críticos y cebar con dinero público a los amigos. La campaña que lanzó Pedro Sánchez el año pasado, que recrudeció después exactamente de que imputaran a Begoña Gómez por el asunto de su cátedra en la Complutense y por el software que le desarrollaron por la patilla Indra, Telefónica y Google. A partir de ahí, bien sabes que fue cuando Pedro Sánchez, cuando el juez Peinado declaró como investigada a Begoña Gómez,
lanzó esa carta a la ciudadanía, dijo que se estaba pensando si dimitir o si quedarse en el puesto, y ahí fue cuando lanzó una campaña anunciando un plan contra el bulo, contra los bulos, contra el fango, contra esa maquinaria de mentira que dice que siempre le perjudica y que surge de la oposición y de los sindicatos de ultraderecha, según él, y que termina por publicarse en medios de comunicación a través de mentiras, de falacias y de bulos. Esto lo anunció así en el Senado. Nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el Plan de Acción por la Democracia. Esto, digamos, está el nombre, la denominación, el epígrafe, suena muy bonito. Luego es otra cosa. Pero bueno, por lo menos Pedro Sánchez lo sabe vestir bien, lo sabe vender de una forma que parece que contiene algo elevado, algo que va a mejorar la democracia. María Jesús, bueno, tiene otro estilo, más de andar por casa. Por eso uno de los grandes retos que va a tener este curso político que hoy damos pistoletazo de salida es justamente, lo decía Juan, el de la regeneración democrática, el de la capacidad de darle el criterio a los ciudadanos para que nadie pueda manipular. Ya no solamente es por lo de pistoletazo, sino por lo de el criterio. Es que parecía, el tono es como el de Chiquito de la Calzada. Pero bueno, realmente al final, el mensaje, el continente y el contenido es el mismo. Continente político socialista. Contenido, hay que controlar a los medios de comunicación. Tienen que decir lo que a nosotros nos convenga en cada momento. Y llama mucho la atención ¿sabes que en mi OnePlus, una vez al día, hago un dossier, que es una especie de resumen con lo que yo considero que es más importante durante el día? Y en el de la edición de este jueves, la de ayer, básicamente lo dedicaba a lo que yo considero que es la última gran campaña del gobierno, la última gran acción del PSOE para intentar encender los ánimos de su electorado y calentar el ambiente, caldear el ambiente en el país. Como siempre, cuando está en un momento de debilidad, y ahora se está demostrando que así es, porque ha comprometido con la Unión Europea un rearme, una política el inicio de una carrera armamentística, por decirlo así, de una forma tajante y hablando de lo que es. En ese momento se ha visto como sus propios socios de gobierno, desde Sumar y desde Podemos, y ya no te digo, desde los Bildu y compañía, los apoyos parlamentarios, se han opuesto a eso, pues porque ya se sabe, ellos siempre caminan en contra de los intereses de la Alianza Atlántica. Lo han hecho siempre y actualmente lo han vuelto a evidenciar. Entonces eso ha dejado en una situación de debilidad al gobierno. ¿Y qué ocurre siempre que el gobierno se encuentra en apuros? Pues que de repente lanza sus grandes campañas de propaganda. Y ahí, en esta ocasión, lo que se ha centrado es en una cosa que hace muy bien desde siempre, que es lo de utilizar a las víctimas en su propio favor, que básicamente lo que es en humillar a sus familiares. Y en este caso ha sucedido con las víctimas de la Dana. Ya han lanzado a su armada mediática, a la prensa del movimiento, a intentar capitalizar lo que sucedió en Valencia el pasado otoño, por cierto, cuando tuvieron que renovar el Consejo de Radio y Televisión Española con cientos de víctimas, con decenas de víctimas, las calles no tuvieron escrúpulos. Pero en cambio ahora, como quieren tumbar a Amazon, porque saben que de crecer en la Comunidad Valenciana van a estar o a garantizar las opciones de continuar en Moncloa o no, ahora ya no les importa volver a utilizar las víctimas. También lo han hecho con motivo del 5º aniversario del estado de alarma inconstitucional. Lo han hecho ahora con las víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid. Y todos esos periodistas que se consideran siempre neutrales, orgullosos de serlo y orgullosos de servir a su país a través de la televisión pública, se han puesto en marcha del aparato de manipulación sanchista, como por ejemplo uno de los más dignos de todos ellos, que es Xavier Fortes, el que se vestía de negro los viernes de negro. Este es un programa que se ha hecho con el foco puesto en lo que pasó hace 5 años y una realidad que ha sido destacada por políticos y por medios, que es la singularidad de Madrid en este foco y que es algo además que ha trascendido a España y viene de fuentes europeas. Esto fue absolutamente repugnante. Repugnante.
Porque básicamente en el 5º aniversario de la declaración del estado de alarma, en lugar de hablar de la gestión del gobierno, del COVID o de las 130.000 personas que murieron durante ese tiempo en España, podían haber hablado también de la manifestación, de la celebración de las manifestaciones, del 8M. Podían haber hablado del famoso comité de expertos que tomaba decisiones políticas y no sanitarias. Podían haber hablado de aquella campaña del Juntos salimos más fuertes, cuando había 1,5 millones de personas en España en expedientes de regulación temporal de empleo. Podían haber hablado de cuando Pedro Sánchez, el verano de 2020, dijo eso de hemos vencido al virus, porque la economía se caía. Y no era verdad que lo habíamos vencido todavía. Y como hacía falta que vinieran los turistas y los españoles viajaran de un lado a otro, eliminaron las restricciones. Y posteriormente, en invierno, las volvieron a poner dentro de otra declaración de un estado de alarma que duró 6 meses otra vez. O podían haber hablado ya de la humillación que fue cuando surgió la variante Omicron, ya en la Navidad de 2021, y todavía volvieron a obligar a llevar durante Navidad las mascarillas por la calle. Podrían haber hablado de aquello de confinar Madrid por zonas para ayudar a Salvador Illa a ganar las elecciones de Cataluña. Podían haber hablado de muchas cosas y casualmente se centraron en la Comunidad de Madrid, en las residencias, donde hubo evidentemente, claro, fallos, por supuesto que hubo. Y hubo gente que murió en condiciones absolutamente lamentables. Y sí, en los hospitales de la Comunidad de Madrid, como ocurrió en los del resto de España, hubo que elegir muchas veces, por falta de camas o por falta de respiradores, quién tenía derecho a recibir una cama o un tratamiento y quién tenía menos posibilidades de sobrevivir y quién no. Fue cruel, fue dramático, es cierto, en algunos casos. Pero eso no solamente sucedió en Madrid. Y aquí no estoy defendiendo al gobierno de la Comunidad de Madrid, con el que nada me une. Lo que estoy denunciando es un caso de manipulación. Y aquí el digno, Xavier Fortes, el que, como te decía, se vestía de negro, de luto, cuando gobernaba el PP para reclamar una televisión pública neutral, lo que está haciendo realmente es servir a los intereses del gobierno. Y como canta tanto, como apesta tanto a manipulación, ahí le ves, intentando justificarlo porque se ha hablado en Europa. Venga, hombre. Se ríen de los ciudadanos. Y toda esa campaña que tienen ahora para regenerar la democracia con ese plan de acción, en realidad lo que va a derivar es en esto, en un mayor control de los medios de comunicación. Esto lo publicaba el otro día el Confidencial. El gobierno cuela en un anteproyecto de ley la capacidad de legislar sobre los medios de comunicación. Básicamente, se abre la posibilidad a que en determinadas circunstancias pueda modificar algo realmente que es escandaloso, que es la legislación relacionada con la actividad de los medios de comunicación. Te voy a leer 2 párrafos que he señalado de esta noticia que me parecen especialmente relevantes. El proyecto de ley, el anteproyecto, advierte de que el buen funcionamiento del mercado se ve en peligro por actores, incluidos algunos controlados por determinados terceros países, que practican, aquí se puede hacer referencia, es cierto, las injerencias de países como Rusia o Teherán. Por cierto, Teherán, el régimen iraní le financiaba en Hispan Televisión el programa a Pablo Iglesias. Es que aquí hay cosas que pasan de largo ya porque hace tiempo de ellas, pero son completamente escandalosas. Y es cierto que terceros países influyen en España. Es así, las injerencias existen. Y se refiere a eso, pero a lo mejor también hay un tercer país que es Italia. Por ejemplo, Mediaset es de capital italiano, de Berlusconi. Por eso son tan peligrosas este tipo de medidas. Bueno, considera que a partir de la acción de esos actores se practica de forma sistemática desinformación. Y es cierto que es un grave problema en Europa. Y manipulación informativa, injerencia. Y a partir de ahí, lo que fuentes jurídicas que consultó el Confidencial alertaban es que ese precedente que crearía ese texto, si se aprueba en esa forma, lo que podría hacer es que el Ministerio se arrogase como autoridad reguladora de los medios de comunicación, y eso realmente no tiene nada que ver con el motivo con el que han presentado ese anteproyecto de ley, que es el de adaptar a España un reglamento europeo de medios de comunicación que es de adaptación automática, no es como una directiva, no se tiene que transponer, pero que el gobierno, casualmente o casualidad, quiere trasladar a España con una nueva legislación. Y en esa legislación, en esa nueva ley, en ese anteproyecto de ley,
ya ha colado ahí esa posibilidad, esa opción, que básicamente lo que haría es convertir al gobierno en una especie de regulador sobre los medios. Y eso es absolutamente escandaloso. Y eso lo pretende el gobierno. Pero bueno, el gobierno que cree en el libre mercado, en la libre empresa, o eso dice, y que respeta la libertad de expresión, como puedes ver en esta noticia que publicaba en el Independiente, que sabe que es donde firmo todos los días, lo que se recogía, esto es del pasado sábado, es lo que te contaba, Marc Murtra, el presidente de Telefónica, participó en la reunión en la que el gobierno presionó a Vivendi para vender su 12% de acciones en Prisa a unos amigos. Esos amigos son Global Alconava, Andrés Varela Entre Canales, una serie de empresarios audiovisuales que tienen el 7% de Prisa y que aspiran a generar una especie de bando rebelde con el que desbancar a su actual presidente, que es Josep Oughourlian, empresario francés de raíces armenias, también con pasaporte colombiano o con doble nacionalidad colombiana, que se ha opuesto o ha disentido de el proyecto del gobierno que pasaba por crear con su dinero dentro del grupo Prisa una televisión, un canal en abierto en la TDT. Como son tan mentirosos y como dicen tantas mentiras y como no hay quien los crea, quien no son gente de confianza, a Óscar López, cuando lo pillaron, después de publicar esta información, le preguntaron en La Sexta a este respecto. ¿Y qué iba a hacer? Pues lo negó. Pero yo le estoy diciendo a usted que yo me he reunido en París, en Davos, en Bruselas, en Madrid, en Barcelona, con directivos de todos los grupos de comunicación, todos los días. Incluido ¿Para el entrar en consejero su política delegado del interna de grupo, comunicación? No, incluido a esta por persona. supuesto que no. Pero se reunió con esta persona, ¿verdad? Me he encontrado con él, no en una reunión, un encuentro como muchos otros, breve, brevísimo, de saludo, de comentar, con muchos medios de comunicación. Para Dice- eso, no. Eso dice. El caso es que llevo un mes y medio hablando con fuentes a diario sobre esto y no tengas ninguna duda de que el principal objetivo actualmente mediático del gobierno es este señor, esta persona, la de la izquierda, el de la derecha no, claro, porque es el presidente, es el cazador y la presa, o la pieza que quiere cazar. Oughourlian no ha sido en absoluto contrario a los intereses del gobierno desde el punto de vista editorial. El País y la cadena SER han ido de la mano de Pedro Sánchez durante los últimos años. De hecho, te contaré una historia. Antes de que llegara al gobierno, te estoy hablando de la primavera de 2018. El País, cuando estaba dirigido por Antonio Caño, se opuso a la configuración de un gobierno apoyado por una mayoría Frankenstein. Ese término de Frankenstein lo acuñó Alfredo Pérez Rubalcaba. Por cierto, Antonio Caño era una especie de biógrafo de Rubalcaba y era el presidente del País. Lo digo porque te habrán comentado que esta persona estaba más a la derecha y en absoluto. Era una persona con una línea editorial más afín al viejo PSOE que a Pedro Sánchez. Esta persona, Caño, tuvo el valor de llegar a definir a Pedro Sánchez en un editorial como insensato, sin escrúpulos. ¿Qué ocurrió entonces? Que hubo suscriptores y lectores del País que se pasaron a medios de la competencia, como el diario.es. Y llegó Oughourlian de la mano de otros accionistas, entre los que también estaban pues algunos de los grandes del IBEX, y dijeron, no, tenemos que dar un golpe de mano en el País. Y ahí casualmente fue cuando Pedro Sánchez presentó la moción de censura. Lo que sucede es que entre que triunfó, Antonio Caño, que todavía era director, escribió un editorial en el que ponía a parir directamente esa moción y al gobierno que había resultado de entonces. Cortaron la cabeza a Antonio Caño, cambiaron de director, pusieron a Soledad Gallego Díaz y luego de repente en un editorial del País, que sabes, un editorial es el texto en el que el periódico expresa su opinión formal. Ahí ya dijeron que el gobierno era bueno. Y desde entonces el País no ha sido un periódico independiente, ha caminado básicamente de la mano de los intereses del gobierno. Y reitero, aquí hay libertad de prensa, que cada cual defienda lo que le venga en gana. Pero el País ha sido cercano al gobierno y de hecho el propio Oughourlian, como ves aquí, asumió esa retórica de las noticias falsas. Las fake news proliferan porque aportan extraordinarios beneficios a quienes las fabrican, a menudo medios de comunicación sin ningún escrúpulo, y también a quienes las distribuyen masivamente, motores de búsqueda, redes sociales, que anteponen las ganancias económicas a la responsabilidad editorial y social. Este señor,
que has visto es el único empresario que en los últimos tiempos, desde que Pedro Sánchez le echó al monte y agarró la escopeta y se puso a disparar aquí y allá a los medios de comunicación, ha sido el único aliado de Sánchez mediático que se ha enfrentado a él. Tal es así que se ha convertido en su principal objetivo. Y tú te preguntarás, ¿quién es Josep Ogurlian? ¿Qué hace aquí en España? Y como creemos, o creo sinceramente, que eso es interesante, vamos a dar algunas pinceladas con respecto a quién es este señor, quién es el gran empresario que se ha enfrentado al presidente del gobierno. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. El negocio de los medios de comunicación tiene sus cosas. No se venden periódicos ahora. Y eso lo que ha hecho es que incrementen las complicidades y los acuerdos y las dependencias de las empresas periodísticas, de los editores, con primero y fundamentalmente con las empresas privadas, que son las que se anuncian, las que dejan más, creo que son 3.000 millones de euros de publicidad al año en medios de comunicación. La mayoría van para la televisión y luego el resto pues se van repartiendo entre las radios, entre los digitales, entre el papel. Eso es una relación entre empresas privadas. Y eso, aquí no te vamos a engañar, condiciona el producto periodístico. Eso la aleja del ideal de la independencia y de la objetividad muchas veces. Pero es que los periodistas también ahí tienen que comer. Y ahí hay una lucha por mantener la independencia que lo que requiere es generalmente directores valientes y periodistas valientes. Y muchas veces no lo son, las cosas como son. Jugamos con las cartas sobre la mesa. Aquí no te ocultamos ninguna verdad. Creo que el periodismo tiene que ser bravo, independiente y no tiene que depender absolutamente de nadie. Pero los anunciantes a veces exigen. Y cuando un anunciante exige, el editor a lo mejor tiene más miedo a la hora de publicar, por ejemplo, el último escándalo que ha surgido en su consejo de administración o la última corruptela que ha surgido en una provincia de España o en otro país. Las cosas como son. Y luego hay otro tipo de dependencia, que ya es la más cuestionable y la que se puede criticar, que es la de las empresas periodísticas con los gobiernos. ¿Y por qué se puede criticar más? Pues evidentemente porque los gobiernos se mantienen y reparten dinero a los medios de comunicación que procede del bolsillo de los contribuyentes. Estos son como las pequeñas lecciones del Estado de Derecho y de la democracia. 1. El uso del dinero público. 2. El mal uso del dinero público. 3. La compra de voluntades. 4. Las corruptelas. Hay 4 puntos que en algunos casos se cumplen dentro de los medios de comunicación. El gobierno reparte, los gobiernos reparten ayudas económicas, subvenciones, por ejemplo en Cataluña para la edición de prensa en catalán, escandaloso, reparten publicidad institucional, todas las administraciones lo hacen. El gobierno este año va a repartir 161 millones de euros en publicidad institucional. Las empresas públicas, otros 109 millones de euros, si no me equivoco. Eso ya se puede criticar. ¿Por qué? Pues porque aunque lo vendan que existen fórmulas perfectas para repartir de forma justa el dinero, a la hora de la verdad se premia a los amigos y se castiga a los que no escriben bien de ti. En ese contexto, los editores muchas veces se pueden mantener independientes. Yo, por fortuna, trabajo en un periódico en el que nadie jamás me dice lo que tengo que escribir. Y eso es un placer, realmente. Pero hay muchos compañeros que no les sucede. Y es comprensible, realmente. Ahora bien, nunca hay que traspasar el nivel de la decencia, la frontera que va desde la decencia hasta la indecencia, que lo separa. Y hay algunos medios de comunicación que lo hacen constantemente. Es muy curioso porque hay prácticas que tienes que conocer. Hay editores de prensa, eso se da mucho en el mundo digital, pero no solamente ahí, que llegan a pactos con los gobiernos, con las empresas, y que a la hora de firmar una cosa que es fundamental, esto lo explicaba David Jiménez en su libro, pero era tan malo, estaba tan mal explicado, que al final confundió un poco a la gente.
las empresas llegan con los medios de comunicación a algo que se llama acuerdos institucionales. Se firman una vez al año y eso lo que implica es reparte las campañas que se van o los anuncios o las acciones publicitarias que se van a realizar durante todo el año. Y hay editores que cuando no les satisface la cifra que les dan las empresas, van prácticamente a punta de pistola a los despachos del IBEX y les dicen: no me subes o saco determinada información que tengo en el cajón sobre ti. Y si les suben, ya no la sacan. ¿Y qué ocurre? Que el ciudadano que se intenta informar, que intenta tener un concepto de la realidad completo, una cosmovisión o una visión del país que sea adecuada, hay asuntos que se los exageran y hay asuntos que se los taponan o que se los tapan directamente por razones comerciales. Eso es escandaloso, eso es una práctica mafiosa. Hay incluso algún condenado por extorsión. Estos son los medios de comunicación hoy en día. Con los gobiernos sucede, por supuesto. Y en el grupo Prisa, tradicionalmente, ha existido una relación de colaboración evidente con los gobiernos del Partido Socialista. Con el de Zapatero no fue tanto así, aunque les dieron la licencia de Televisión de 4, porque a Zapatero se le metió entre ceja y ceja crear un grupo de medios de comunicación que fuera alternativo al del viejo PSOE, al del felipismo, como era Prisa. Y ahí fue cuando creó la licencia de La Sexta, que le dio a José Miguel Contreras, que es el que está batallando ahora con O'Gurlian en Prisa, y ahí fue cuando crearon Público. También, por cierto, de Jaume Roures, que era uno de los accionistas de La Sexta, que parece que está desaparecido en combate, pero que está haciendo un proyecto de enciclopedia catalana. El caso es que O'Gurlian publicaba estos días, como vemos en la siguiente imagen que va a poner Iván Valencia, que está una semana más absolutamente preciso y atento a los mandos. Este programa no podía salir sin Iván Valencia tan atento, la verdad, interpretando los guiones que le pongo aquí, que cada vez son más crípticos algunas veces, pero bueno. En mitad de la guerra que le había declarado el gobierno a Josep O'Gurlian y viceversa, se puso de presidente del diario El País, es decir, por encima de la directora, que es Pepa Bueno. Esto nos sorprendió el domingo, porque publicaron la noticia el pasado domingo. Y el lunes, como ves en esta imagen, difundió una carta dentro del propio periódico que se titulaba Mi compromiso con el país, libertad editorial e independencia. Entonces, claro, ya, pues yo la leí con una carcajada. Me avisaron a las 8 de la mañana, se había publicado a las 5:50, a las 5:30, perdón. Y claro, cuando leí el titular me reí porque El País no ha sido durante los últimos años un periódico independiente. De hecho, el jueves, ayer, cuando surgió todo el asunto de José Luis Ábalos y su investigación sobre su patrimonio, es que ni siquiera por la mañana llevaba la noticia en portada y la cadena SER la llevaba en el séptimo scroll. Nunca ha sido El País un periódico independiente. Ha defendido a Pedro Sánchez a capa y espada. Pero bueno, como desde que O'Gurlian, su presidente, le declaró la guerra al gobierno, hay tiranteces, no quiso hacer el proyecto que él llamaba Telepedro, que era el de crear un canal con Javier Ruiz de presentador, con tertulias, con debates y con propaganda y argumentos en favor del gobierno 24 horas al día, 7 días a la semana. Como el armenio, que es O'Gurlian, se negó a pagar este proyecto, a invertir en él, el gobierno le ha declarado la guerra y este ha despedido, como te contábamos, hace 2 programas, si no me equivoco, ha despedido a sus impulsores, a sus promotores en el grupo. Por cierto, a uno le pagó 1,7 millones de euros de indemnización. No está mal. El caso es que ahora alardea de la independencia del país. Y en esa carta había un párrafo que de verdad es memorable. Está cargado de sarcasmo y de mala leche. Decía, en este contexto sería inaceptable que cuando estamos recordando que hace ya 50 años murió el dictador Francisco Franco, esto lo está recordando el gobierno, primer palo, alguien cayera a la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder, bien directamente o bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento. Aquí, evidentemente, se refería a Telefónica, a Óscar López, a Pedro Sánchez y a todos los que están dando batalla. Le han obligado a ponerse el casco, a meterse en la trinchera, a agarrar la escopeta y decir, cuidado que vienen, que vienen, que vienen, que van a venir, que me quieren echar y que a lo mejor hasta lo consiguen, pero que yo, por mi propio pie, no me voy a ir. Hazme una oferta
págame los 400 millones de euros que yo he puesto en el grupo y a lo mejor me lo pienso. Y como se lo pagaría el gobierno, pues puedo utilizar a Telefónica, a saber, o puede hacerlo a través de la SEPI, vete a saber, con fondos públicos me refiero. Pedro Sánchez es imprevisible y cuando piensas que hay algo que no se va a atrever a hacer, lo hace multiplicado por 2. El caso es que, como te decía, Josep O'Gurlian es el presidente de Prisa. Y simplemente te quiero dar algunas pinceladas de lo que es esta persona. Este señor, nacido en 1972, es un financiero francés con raíces armenias y libanesas. Esta es su página de Wikipedia. Tiene domicilio en Londres, una zona fantástica, por cierto. Es amante de la ópera, casado y con hijos, y tiene como ese punto de, no solamente de lobo de Wall Street, sino también de como concienciado con determinadas causas, como por ejemplo la de sus antepasados armenios, los que sufrieron el genocidio, y digamos ciertas causas sociales. Su fondo de inversión, esto lo he sacado esta misma mañana de la web de Bloomberg, como puedes ver en esta imagen, tiene sedes en Nueva York, en Italia y en Londres. Y realmente no es uno de los grandes fondos, un BlackRock, un JP Morgan del mercado, ¿no? Este solamente en el año 2020, que es el último dato que he encontrado, pero más o menos, tenía 1.100 millones de euros en activos, es decir, en inversiones en diferentes grupos. Y según he ido contabilizando, estaba en el grupo francés, estuvo presente en el grupo francés Lagardère. Por cierto, le vendió su participación a Vivendi. Lagardère es uno de los grandes grupos de medios de comunicación. Y Vivendi, la empresa de la que te hablaba antes, la francesa, quiso tomar el control del grupo porque se quería cargar al anterior presidente. Y ahí se alió con Amber Capital y de hecho después le compró su participación. Esto es muy importante para explicarse el por qué Vivendi apoya ahora mismo en España a O'Gurlian. Y esta clave seguramente no la hayas leído en algunos medios de comunicación estos días donde han abundado los expertos en Prisa, han salido desde de la nada y yo nunca les había visto firmar de eso. Pero bueno, esto es muy relevante. También está Mediaset, en Italia, en Mediaset Italia. También tiene una pequeña participación en Telefónica, estuvo en Aguas de Barcelona y está en Indra. En Indra tiene el 7,2% de las acciones. De hecho, entró de la mano prácticamente del gobierno y inició la batalla contra una serie de consejeros que estaban batallando por mantener a Indra independiente de las maniobras de Pedro Sánchez y del ahora presidente de Telefónica, Marc Murtra, que entonces era el presidente de Indra. No sé si ha quedado claro, porque como son los mismos nombres en diferentes escenarios, a lo mejor tenías un poco, pero digamos, Marc Murtra, el actual presidente de Telefónica, era un señor, un ingeniero, que después de haber tenido una carrera en el mundo empresarial, estuvo en el PSC, ligado a la figura de Hereu, si no me equivoco, o de Clos, fue de Iván Clos. Entonces hubo un momento que el gobierno quiso tomar el control de Indra, porque había un presidente que le había puesto el gobierno del Partido Popular, que era Fernando Abril Martorell. Entonces, a partir de ahí, cuando ya estaba controlando Indra Marc Murtra de presidente, el Consejo de Administración de Indra se negaba a darle poder ejecutivo. Decía, tú te ha puesto el gobierno, no nos fiamos de ti, entonces lo que vamos a hacer es mantener una posición de equilibrio en el Consejo y tú no vas a tener poder ejecutivo. El gobierno ya se empezó a gastar el dinero de todos nosotros en crecer, en comprar acciones de Indra, y antes de tomar el control de la compañía, cargándose a estos consejeros con el beneplácito del supervisor de los mercados, la CNMV, que es escandaloso, diría que hace a veces el papel de tonto útil, ahí de repente entró O'Gurlian en Indra y dijo, queremos en Amber Capital que se decapite a estos consejeros porque reman en contra de los intereses de la compañía. Y lo hicieron. Y el gobierno le apoyó, por supuesto. Y la CNMV no dijo ni mu. Una vez más volvió a hacer esa postura de don Tancredo o de tonto útil. El caso es que desde entonces O'Gurlian tiene el 7,2% de la principal compañía de defensa de España. Y claro, ahora sus acciones están subiendo. Ahí le va, pero que muy bien. Y luego está la participación en Prisa. No me quiero extender mucho más. Tienen en total un 29,7% de las acciones de Prisa. No puede crecer más sin presentar una oferta por el 100% de las acciones. Pero es que llama mucho la atención porque controla a través de su fondo de inversión
el 23,37% de las acciones, esto según un documento que publicaron en Prisa el pasado miércoles, y un 6,35% lo controla con su patrimonio. Y aquí dices, ¿cuál es la sociedad Oviedo Holdings? Pues yo empecé a investigar en su día y vi que estaba radicada en Luxemburgo. Y publiqué esto. El 25% de la propiedad del grupo Prisa está en Luxemburgo. Cuando este grupo se quejaba, por ejemplo, de lo que hacía Ferrovial o de lo que hacían los youtubers que se iban a Andorra a pagar impuestos, estos se llevaron el 25% de las acciones a Luxemburgo, conocido paraíso fiscal, o conocido, mejor dicho, por su fiscalidad atractiva para las empresas. Y esta sociedad no figura O'Gurlian como titular. Tiene a 3 personas que se llaman Paul Hornet, Christoph Lenchat y Dominic O'Brien. Yo pedí una nota simple al registro de mercantil de Luxemburgo y hay gente que tenemos una especie de costumbres extrañas. Y aparecieron estos 3 nombres. Y yo siempre he sospechado de esta sociedad, de por qué utiliza este vehículo que no está, no forma parte de esos, digamos, sociedades, entidades de Amber Capital que tienen diferentes países. Y no he resuelto todavía esa cuestión, pero el caso es que ahí tiene el 23%, que es la mayoría de la participación en Prisa. Y eso es algo que tienes que saber. Es decir, todo esto explica un poco la trayectoria del que es el principal enemigo del gobierno y explica un poco, este es un fondo de inversión que empezó a crecer en Prisa en 2017 porque Prisa tenía serias dificultades financieras. Y ahí fue cuando los accionistas tradicionales empezaron a diluir, el precio de la acción cayó a lo bestia, de hecho ha caído el 99,8% desde el día que salió a la bolsa en el año 2000. Fíjate que en invertir ahí han perdido todo, entre otros la familia Polanco. Y ahí fue cuando fondos de inversión, pensando que esa acción se podía revalorizar en el futuro, entre otras cosas vendiendo activos, entraron y ahí empezó a crecer Joseph O'Gurlian, hasta hacerse con el 29,7% del grupo. Los fondos de inversión, te estoy dando mucho la chapa hoy, pero bueno, los fondos de inversión generalmente no intervienen en la gestión de la compañía directamente. Hacen una inversión, calculan un periodo de salida y a partir de ahí recogen sus beneficios. Pero este señor de repente empezó a intentar influir en Prisa. Y vaya si lo hizo, se convirtió en el presidente. A veces fue cómodo para el gobierno, pero ahora lo ha dejado de ser. Y como todo esto tiene diferentes aristas y perspectivas, vamos a llamar a Fernando Cano, que es amigo del programa y que es especialista, uno de los principales de España, sino el que más, en este grupo, y le vamos a llamar para entrevistarle y para que nos cuente un poco cuáles son sus impresiones de esta batalla que libra contra el gobierno, el dueño del país y de la cadena SER. Tenemos con nosotros a Fernando Cano, periodista de Objective, redactor jefe de empresas, ¿verdad? Sí, es verdad. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas Es que tardes. con todas las denominaciones de los periódicos, como se parecen todas, me pierdo un poco a veces. Pero bueno, la verdad, hicimos un programa, creo que hace 3 semanas, sobre el Grupo Prisa, y la verdad es como os gustó tanto, pues he decidido llamarle, porque además yo creo que es de las pocas personas que ha escrito estos días sobre Prisa que realmente tiene información y no ha hecho un wishful thinking o bueno, se lo ha inventado, que es lo que ha pasado a algunas personas. Pero bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a ver. Esta guerra se recrudece. Yo simplemente te voy a hacer una pregunta. ¿Todo esto es lo que parece? Bueno, no porque habréis visto los que siguen el tema o quienes al menos han visto las noticias que se han publicado, que tenemos una parte muy activa, que es la parte del Josep Orgublian, que ha apretado de cierta manera el acelerador mediático y ha empezado a sacar la artillería pesada a partir de fin de semana pasado. Y tenemos otro bando que está muy callado. Entonces eso, si alguien está muy callado es porque está planeando algo o porque está moviendo ficha en las sombras, con lo cual evidentemente los dos están igual de activos, pero hay uno que ha decidido pasar a la acción pública y otros que han preferido esconderse en las sombras, que por lo demás es algo que se les da muy bien a ese grupo de accionistas rebeldes afines al gobierno. Esto, en cualquier caso, hoy estamos dedicando el programa a la figura de O'Gurlian, el que Cebrián puso el mote de el armenio, Y y es franco-armenio realmente, pero sí. es franco, sí, eso es. Bueno, también tiene nacionalidad colombiana, es decir, o sea, este hombre digamos que tiene raíces en medio mundo, la verdad. Eh,
Este Yo tiene creo fama de que, mata gigantes. bueno, mata gigantes y lo logra matar. De momento resiste, sí, sí, es verdad. Sí, de momento creo que de los, sí que es si se le puede colgar una medalla, es precisamente esa, de ser de momento el único que le ha echado un pulso al gobierno y que de momento resiste. Llevamos, es verdad que pocas semanas, pero es algo que no ha hecho nadie. Recordemos los últimos asaltos del gobierno a empresas y en todas lo ha despachado por la vía rápida. Es decir, no ha tenido muchos problemas, ha operado en la sombra y la persona a derribar, pues relativamente fácil, bajó la bandera y levantó la bandera blanca. El caso más reciente es el de José María Álvarez Payete, que duró una reunión. Es decir, en una reunión se le llama para decirle que los accionistas liderados por el gobierno habían decidido cesarle y que tenía que dar un paso al costado. Payete dijo que sí en el momento, no puso ninguna resistencia. Y en otro que a mí me viene a la cabeza ahora, otro asalto que fue a Indra, en el cual, con la ayuda de Orgulian, paradójicamente, en un consejo de administración, perdón, en una junta de accionistas, se cargaron a la mitad del consejo de administración del grupo Indra, que era contrario a los intereses del gobierno y de la SEPI, que es el accionista mayoritario. Por ir otro ejemplo reciente, pues en el caso de Talgo, pues una semana duró el pulso del grupo polaco PESA, que dijo un sábado que iba a presentar una oferta por Talgo y que estaba abierto a conversar, y el sábado siguiente dijo que se retiraba. Ni siquiera presentó la oferta, con lo cual Orgulian ha durado más. Este momento es el que más dura, veremos cuánto le dura, si es que dura. Yo ahora mismo ya sí que lo vemos adelante, pero desde luego el pulso lo está echando y de momento lo está manteniendo. Estamos como en una especie de pulso y de momento está 50-50. Claro, pero este hombre, a partir de 2017, que ya fue cuando empezó a crecer con la sociedad Oviedo Holdings en Prisa, de repente se le puso entre ceja y ceja al que era el consejero delegado del grupo, que se llama, si no recuerdo mal, José Luis Sainz. Posteriormente, emprendió la guerra contra Cebrián. Y Cebrián no era cualquiera. Cebrián, de hecho, en el Consejo de Administración, cuando lo dijeron ya que tenía que dar un paso a un lado, se levantó y se fue a ver al rey. Es decir, que era una persona todavía, en esa época, es verdad que con peso debilitado, pero con peso. Posteriormente, le ganó un pulso a Ana Botín dentro de Prisa. Es decir, consiguiendo la destitución de Monzón. Y ahora su rival es el más grande, pero en cualquier caso no le podemos negar a Augurlian cierto arrojo, yo no sé si realmente es un poco una valentía inconsciente, pero, pero claro, ahora tiene un enemigo que tampoco hace prisioneros, que es Pedro Sánchez. ¿Tú crees que saldrá victorioso de esta batalla? ¿Crees que realmente hay un pacto entre ellos y esto es una pantomima? ¿O crees que esto es realidad, todo lo que nos han contado? Bueno, a ver, por ir haciendo un poco de historia y apoyando lo que tú has comentado, efectivamente, él cuando eh, cree que Cebrián ya no es una persona que puede ayudar a la salvación de la compañía, que por lo demás es un diagnóstico que habíamos hecho todos por esa fecha. O sea, cualquier persona que hubiese seguido en ese momento el Grupo Prisa era consciente de que Cebrián lo único que estaba haciendo era fagocitar la empresa y llevándola al hundimiento. No creo que haya ido mucho mejor después, pero efectivamente se logró salvar un match ball gracias a la salida de Cebrián. Y efectivamente, como tú dices, Cebrián era en ese momento una persona absolutamente influyente y que era imposible o nadie pensaba que un dueño de un fondo buitre, como se le decía en ese momento, luego se le dejó de decir, pero ahora se le ha vuelto a poner, podía descargarlo. Bien es cierto que lo hizo gracias al apoyo de todo el resto de los accionistas, incluyendo el Banco Santander que tú mencionas, incluyendo también la familia Polanco, que por esa fecha tenía más participación. Con lo cual fue una acción concertada, coliderada por él realmente, porque también fue una arremetida del Santander, en la cual pues el Santander es el que queda con la congestión de la compañía a través de Monzón, y luego pues a partir de ahí yo creo que se genera un pacto viciado, porque prácticamente nace viciado desde el comienzo, en el cual pues Orgulian pensaba que él podía mandar más de lo que le habían dicho, se le nombra vicepresidente y al final pues terminan por el Rosario y la Aurora y en 2020 pues estando a Cebrián, perdón, a Monzón, con la ayuda del gobierno y con la ayuda telefónica. Pues ahora yo creo que efectivamente sí que hay un pulso, o sea, efectivamente no sabemos todo lo que puede estar pasando detrás y lo intuimos, pero la realidad es que el gobierno
Y más que el gobierno, el grupo de accionistas liderado por José Miguel Contreras y Andrés Varela quiere echarle y ellos apoyan en el gobierno. Recordemos que el gobierno lleva 4 años también mandando en el grupo Prisa, o sea, el señor Julián tampoco ahora viene a plantearse como un paladín de la libertad de expresión porque no lo es. Él, al despachar a Monzón, cierra un pacto en el cual él cede el control editorial de la compañía, por entonces a Miguel Barroso, y él se queda con la gestión empresarial. Un pacto que luego fue refrendado cuando muere Barroso y Contreras asume su papel. ¿Qué pasa? Pues que a partir de ahí las cosas empiezan a enturbiar y el señor Orguglian pues decide dar un golpe de timón en el cual, al ver que Contreras y compañía querían sacarle definitivamente de la compañía, pues se mueve ficha y se pone como gato panza arriba para defenderse. Aquí el gobierno, pues efectivamente apoya a Contreras, pero entre comillas, yo creo que hay cierto malestar porque no ha habido una gestión limpia de la situación. Me explico. La idea, el objetivo era convencer a los accionistas del grupo para sacar a Orguglian de manera silenciosa y sin que generase mucho ruido. ¿Qué pasa? Pues que Orguglian se da cuenta de que le están haciendo la cama, mueve ficha, hace el famoso consejo de hace un mes en el cual Carlos Núñez es expulsado y Contreras también, y él dice que la tele no sale adelante, que es el principal objetivo de los accionistas rebeldes. Con lo cual, pues a partir de ahí, él toma las riendas de todo, asume que es una guerra contra el gobierno, pero claro, el gobierno realmente no, aunque parezca que sí, su objetivo primario es no meterse en mucho lío, o no al menos estar expuesto públicamente. Pero lamentablemente el movimiento de Google le ha obligado a salir a la palestra y sacar todo su arsenal. Pues a esta altura ya todo el mundo será consciente de la famosa reunión esta del 12 de marzo en París, en la cual el ministro Carlos López, en teoría, él lo niega, en Telefónica también lo niegan, que él y el presidente de Telefónica, Marc Mutra, estuvieron intentando convencer a Vivendi de que se pasa salvando a los rebeldes, pero al margen de que esta reunión fuese verdad o mentira, lo cierto es que el gobierno sí que ha estado haciendo llamadas y trabaja en paralelo a lo que está haciendo. O sea, Contreras y su equipo se reúnen con todos los accionistas para intentar cambiar la opinión de algunos para que le apoyen, pero en paralelo el gobierno también está haciendo sus presiones y está haciendo sus movimientos, precisamente porque no es que no se fíen de Contreras, pero creen que si ellos por sí solos intentan hacerlo, pues quizás no lleguen a conseguir el objetivo. Ahora el Pero, punto está Fernando, una... en que ahora mismo pueda perder el control editorial, porque realmente ahora mismo digamos, la línea editorial del país no es muy diferente a la que tenía hace una semana, pero Claro, sí es pero, cierto pero que aquí hay una cosa, Fernando, que seguro de que la... alguna manera Google sigue controlando el grupo y se suma Vivendi en el futuro, que no nos olvidemos que es un grupo de derechas, abiertamente de derechas, pues puede ser un riesgo para Pedro Sánchez en el futuro. Y un Pedro Sánchez incluso en un hipotético escenario en el que se presenten elecciones y en el que incluso hasta pueda perderlas, con lo cual se juegan muchas cosas. Y para terminar, y ya respondiendo a tu pregunta, que para eso tenía que enrollarme todo lo anterior, yo creo que ahora mismo la situación está bastante complicada. El grupo Vivendi, que al parecer tiene la llave de todo esto, porque su 12% es vital para decantar de un lado a otro la balanza. Recordemos que si tú quieres sacar a un presidente de una compañía cotizada, tienes que tener el 51% de las acciones al menos para poder hacerlo en una junta de accionistas. El apoyo de Vivendi es clave porque ese 12% quitaría a Google la posibilidad de estar más o menos cerca de ese 50%. ¿Qué hace Vivendi? Pues Vivendi evidentemente ahora mismo no se está casando con nadie, se deja querer, está hablando con todos y ahora mismo lo que nos llega es que no hay pronunciamiento en ninguno de los dos sentidos. Con lo cual ni está absolutamente alineado con Orguglian, como dice Orguglian, ni tampoco está apoyando de momento a los rebeldes como dicen los rebeldes. Es decir, ahora mismo Pero, Fernando, uno... luchando y dejándose cortejar. Y mientras la acción se está disparando, con lo cual, en el caso de que ellos tuviesen que vender, pues ahora mismo estarían ya cerca del punto de equilibrio en el cual ellos invirtieron en Prisa. Creo que están 80 millones el punto de equilibrio y ahora mismo la acción, ahora lo que ellos tienen vale 70 millones. Pero, Fernando, una cosa que se preguntará seguramente la persona que nos ve. Dado que El País y la cadena SER no son en absoluto incómodos para el gobierno, ¿por qué ese empeño de Moncloa de participar, aunque sea en una fórmula de baja intensidad, en esta batalla accionarial
a sabiendas de que al revés puede llegar a perder en el futuro, no lo sé, el control de la línea editorial del País si enfada a sus directivos. Yo entiendo que esa es la pregunta que se plantea quien nos ve. ¿Esto tiene una explicación? Bueno, yo modestamente creo que es porque el control no lo tienes tú. Si tú tienes a Barroso y tienes a Contreras, sabes que pase lo que pase, el control lo tienes tú. O lo tiene un directivo que esté cercano a ti o de tu órbita. Pero si la llave la tiene Orgooglean y Orgooglean pues puede cambiar mañana, puede cambiar pasado. Hay un artículo muy importante que yo creo que es muy importante que se publica este jueves en Prisa, que firma una persona del equipo de comunicación de Orgooglean y no un redactor de País, en el cual pues se hace un pormenorizado relato de la interpelación que hace Alberto Núñez Feijóo durante el Congreso, en el Congreso de este miércoles, en el cual se le pregunta a Sánchez por el Grupo Prisa y por su control de Telefónica, por intento de control del Grupo Prisa, por la famosa reunión con Vivendi, que es lo que se publicó el fin de semana en un periódico francés. Se hace un pormenorizado detalle que de cierta manera corrige lo que ya se había publicado en el periódico por los propios periodistas. Es decir, ellos ponen el foco en esa pregunta, que es, en mi opinión, una pieza que podría haber firmado cualquier periódico de la fachosfera, que es lo que Sánchez siempre critica. Es decir, creo que eso es un aviso, me refiero, y me explico respecto a lo que tú preguntas. Si la llave la tiene Orgooglean, él puede contemporizar para qué lado moverse, para qué lado no moverse. Él dice que quiere hacer un periódico de izquierdas y que no quiere hacer un periódico eh, casado con el poder, o en este caso con el gobierno. Y yo creo que con eso él puede jugar a tirar estas amenazas o estos avisos como el que ha lanzado el jueves, o algún aviso que pueda venir en el futuro. Está esa incertidumbre realmente de lo que pueda pasar, de lo que pueda hacer, si imagínate que mañana se da vuelta la tortilla y se va con el caso Ábalos a tope, o intenta meterse en el caso de Begoña. Son cosas que aún no han pasado, como tú bien dices, pero yo creo que lo que se ha publicado este jueves es un pequeño aviso, una pequeña, digamos, movimiento, un aviso para navegantes que da indicios de que la línea editorial en absoluto está fiel con el gobierno. Lo que se publica ahora sí, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y repito, el gobierno evidentemente prefiere que esté Contreras o que esté Barroso o algún similar, el Alconava, Varela, que sabes tú que va a hacer o más o menos hará lo que tú crees que va a hacer o quieres que haga, pero si lo dejas en manos del Googlean, con el que además tienes una guerra, yo creo que no lo tienes seguro. Entonces, claro, como te comentaba antes, esto es una cosa a medio plazo, con lo cual la idea es tener la maquinaria engrasada y absolutamente fiel en el caso de una eventual convocatoria de elecciones. Mira, hablabas de una pieza que se publicó el miércoles en El País, en la que se recogía la interpelación, porque Núñez Feijóo, simplemente por comentar, por resumir, preguntó el otro día a Pedro Sánchez por lo que sucedió el 12 de febrero en París, Exacto. cuando Óscar López, un ministro de su gobierno, acompañado, como bien decías, Fernando, de Marc Murtra, que es el presidente de Telefónica, se reunieron con el consejero delegado de Vivendi, que Vivendi es una multinacional gigante francesa que tiene el 12% de las acciones del grupo Prisa, y presionaron. Esta persona, este consejero delegado, fue presionado por el gobierno para vender su 12% de Prisa, sus 12% de acciones, a una persona, un accionista amigo del gobierno. Esta pieza que publicaba El País estaba firmada, es cierto, después de una crónica parlamentaria que se publicó anteriormente. Y lo que recogía era la pregunta de Feijóo a Pedro Sánchez con respecto a estas presiones protagonizadas por un miembro de su gobierno. Ahora bien, Fernando, me han contado la historia esta mañana y me llamaba mucho la atención porque una vez se publicó la pieza de la crónica parlamentaria por el periodista que habitualmente hace la información del Congreso, fue el propio Gurlian el que pidió, por favor, que se hiciera una pieza nueva en la que se reflejara que había salido el tema de Prisa dentro de la sesión de control del gobierno. Y Es esa decir, ahí pieza se las me cosas escrito el están jueves y muy ahora calientes. desapareció. Claro, o sea, que al final es lo que te decía, no hay certeza en absoluto de que Orgullian sea fiel al gobierno, ni mucho menos con el país. Yo creo que lo está utilizando como arma y yo creo que ahora mismo es la mejor arma con la que cuenta y con la que puede contemporizar la situación y presionar o dejar de presionar. Yo tampoco me creo que el grupo Vivendi filtrara la noticia del fin de semana de la famosa reunión,
con lo cual es parte del arsenal con el que está jugándose esta guerra. Claro. Tú, en cualquier caso, una clave. Vivendi, según decidas, esto es como la famosa red de la película de Woody Allen, de Match Point. La pelota toca en la cinta de la red y puede caer hacia un lado o hacia otro. Y el resultado del partido depende de eso. Desde tu punto de vista, Fernando, ¿qué va a hacer Vivendi o qué le puede ofrecer el gobierno a Vivendi para persuadirle? ¿O qué le puede ofrecer O'Gurlian a Vivendi para decirle, oye, sigue de aliado conmigo que te necesito? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que se puede ofrecer fuera de España, porque a ver, Vivendi es un grupo gigante, para que la gente se haga una idea, es un grupo que probablemente el grupo mediático más importante de Europa. O sea, el tamaño de Vivendi, o sea, el tamaño de Prisa en relación a Vivendi es la infimísima parte. Los 80 millones que ha invertido en España son absolutamente la nada comparado con todo el gran conglomerado que es el grupo Vivendi, para que os hagáis una idea. Lo que tú citas de la pieza del periódico francés Le Point, se hablaba, y de esto que hemos hablado también, probablemente has hablado tú y he hablado yo de este tema, del famoso contrato de Telefónica con AVA, que es de 80 millones de euros para que lleven su publicidad en España. Ese contrato es más grande de todo lo que vale la participación de Prisa, del grupo Vivendi en Prisa en estos momentos, con lo cual es para que nos hagamos idea de las magnitudes de lo que vale en relación a lo que es Vivendi, que es un gigante con muchas ramificaciones, lo que vale Prisa. Dicho de otra manera, la participación de Vivendi en Prisa, para Vivendi no representa prácticamente nada en términos financieros. En términos de participación, pues quizás es la puerta de entrada a España, a los medios, siempre está digamos, lo que te puede seducir de tener participación en el país, este sueño que alguna vez tuvieron los editores europeos de tener grupos paneuropeos que estuviesen presentes en todos los países, pero bueno, yo creo que eso con la irrupción de Internet se ha acabado. Con lo cual, ¿qué le pueden ofrecer? Pues yo creo que le pueden ofrecer mucho negocio fuera. En el caso de Telefónica, pues es claro que le pueden ofrecer mucho negocio en Latinoamérica. Una puerta que ahora mismo el grupo Vivendi no tiene abierta. Con lo cual, desde ese punto de vista, creo que es muy, muy atractivo. ¿Qué puede ofrecer Orgullian? Pues amistad, la amistad que según él dice que tiene con Vicent Bolloré. Lo que pasa es que Bolloré tampoco ahora mismo es el que máximo, o sea, evidentemente es el fundador de la compañía, pero el consejero de Galco en tus citas es el que lleva el día a día y sus hijos también influyen mucho. Sin ir más lejos, su hijo mayor es el presidente de Abas, con lo cual creo que Vivendi ahora lo que tiene que sopesar es su posición empresarial. También es verdad que para Vivendi no es agradable estar metido en una guerra política y menos enfrentado a un gobierno. No le gusta estar enfrentado al gobierno francés, pese a que no es de su ideología política o de la ideología política de su fundador. Y tampoco le gusta estar enfrentado con el gobierno español. Por eso te digo, yo creo que Vivendi no sé ahora mismo qué va a decir, pero sí sé que será una decisión meramente empresarial, no será una decisión ni política ni ideológica, con lo cual te decía de que yo creo que ellos están abiertos a todo y lo que se les puede ofrecer quizás puede ser más atractivo lo que le puede ofrecer el gobierno español en relación a esas vinculaciones que puede tener con Telefónica en Latinoamérica o con otras empresas estatales que puedan posicionarle empresarialmente en todo el continente. Yo no sé si a ti no te has camado un poco, Fernando. Seguro que sí, porque tú eres de los prisólogos buenos. Desde en lo que va de mes, la acción de Prisa ha subido un 50%. Bueno, eso tiene una explicación técnica y es muy fácil. Y es, bueno, si quieres te lo digo, estaba esperando que lo digas. Es muy fácil y es la cantidad de acciones que está comprando por debajo el bando de Orgullian. Vale. Yo he preguntado a la CNMV, que es el supervisor de que no existan malas prácticas en los mercados, y como siempre hacen, lo que me han respondido es: no vamos a hacer comentarios con respecto al tema que propones. En los últimos 3 días, el 1,5%, incluso un poco más ahora seguro, de las acciones de Prisa han cambiado de dueño y esa acción, como vale tan poco, me decían, es muy fácil subir el precio. Parece que está buscando una oferta. No, pero a ver, o sea, lo que tú dices está bien, pero yo le haría un matiz. La acción de Prisa no es líquida. ¿Qué significa que no sea líquida? Significa que nadie compra Prisa. Nadie compra ni vende. O sea, si analizas, exceptuando las últimas 2 semanas, probablemente nadie o muy poca gente hubiese
comprado o hecho transacciones en relación a la acción de Prisa. Por eso, como tú dices, al más mínimo movimiento, pues la acción se ha disparado porque se registra movimiento, es decir, has levantado un muerto y el muerto ahora está vivo. Y precisamente porque está comprando muchas acciones de Prisa. Prisa, a ver, si nosotros sumamos toda la participación de los grandes conglomerados que tienen más de un 3%, que es lo que te obliga a declarar la CNMV, pues llegamos a yo lo calculé otro día, aproximadamente un 87-90% de dueños declarados. Es decir, hay un 10% de free float. Free float, para el que no lo sepa, es acciones que están girando en el mercado y que cambian de mano muy rápidamente. Esto en acciones en compañías grandes como puede ser Inditex, Iberdrola, Telefónica, pues cambian mucho. Pero en el caso de Prisa no cambian porque es una compañía en la que por su situación financiera y por su, como dices tú, bajo precio, que hasta hace nada estaba a 30 céntimos, y llegó a estar a 28, que fue lo mínimo que cayó hace 6 meses o así. Nadie le interesa, o sea, a nadie le interesa comprar Prisa, o sea, por mucho que nosotros llevemos hablando de Prisa 20 años y vivamos de ello, pues nadie le interesa financieramente Prisa. Hombre, ha caído un 99% su valor desde que salió a bolsa, o sea que... Claro, eso demuestra que nadie le interesa y que no tiene valor. Pero dicho esto, en ese 10%, pues se produce movimientos. Y ahora, como tú dices, en el 100% ha cambiado de bonos. ¿Por qué? Pues porque el entorno de Google está cambiando. Él dio un aviso en un artículo de Confidencial hace 2 días y lo dijo claramente. Él confía en que los inversores, lo que él llama inversores institucionales, que en Román Paladino son fondos buitres, le apoyan. Claro, ahí todos nos hicimos saltar la alarma, pero ¿qué apoyo si esta gente no tiene acciones? Pues sí, pues estas últimas 2 semanas, pues esta gente, sus terminales están comprando acciones y eso ha disparado la acción. Esto tiene 2 lecturas. Pues la primera, la que tú dices, pues se ha disparado el precio, con lo cual él puede vender más caro. Cuando empezó esta guerra, Prisa valía 360 millones, ahora ya está por los 500, 580. Si lo buscamos aquí, buscamos... Sí, 550 más o menos. Y la deuda es de 750, es decir, la deuda es más alta que la capitalización de la empresa, que el valor. Bueno, pero ahora el gap se ha reducido. Ahora está en 503, estaba en 360, 503, o me ha subido un montonazo. Sí. ¿Y eso qué significa? Pues sí, él puede vender más caro, Vivendi también puede vender más caro, pero, y esto es lo importante, creo yo, en mi opinión, existe la posibilidad de que estas pequeñas participaciones puedan aflorar. ¿Y qué pasa si afloran? Pues si son afines a Googlean, pues le apoyarán, con lo cual ese 30% que él tiene ahora, si quieres sumarle tú el 12% de Vivendi o restárselo, da igual, pues va a ser mayor. Con lo cual, pues es un riesgo latente para los rebeldes. Es decir, Orgullian mandó ese mensaje claramente diciendo que él claramente puede tener más de ese 30% que se le adjudica. Lógicamente no será de él, porque si fuese de él tendría que hacer una OPA, pero será sin duda inversores que le apoyarán. Con pequeñas participaciones, lógicamente, no puede, hombre, ya sería un escándalo que fuese un tío que apareciera con un 5%. Entre otras cosas porque no hay más de un 10 en el mercado. Y hay un segundo riesgo también para los rebeldes, para no llegar a ese 51%, que es el tema de la conversión de los bonos. Hay aproximadamente, me dicen que cerca de un 1, 2, hasta 3% de bonos que no han sido canjeados y que podrían aflorar. Sí, eso Con es. lo cual eso también se le podría sumar a su núcleo duro, que de Sí, momento es esto él. simplemente, por explicarlo muy sencillo, a quien nos escuche, Prisa, cuando necesitaba dinero, lo ha necesitado 2 veces en los últimos 3 años, ha hecho una emisión de bonos convertibles en acciones, obligatoriamente. Es decir, básicamente es una forma de recaudar 100, 120 millones sin plantear una ampliación de capital para que no perjudique a los accionistas. Es un poco técnico, pero bueno. Pero esos bonos, que es una especie de apuesta, de producto financiero, tienen que ser obligatoriamente convertibles en acciones por las personas que los compran. Simplemente por aclarar ese detalle. Fernando, una última pregunta. Esto va un poco de quinielas, pero bueno. ¿Tú piensas es una pregunta en dos? Primero, ¿tú piensas que el gobierno tomará algún tipo de represalia si se recrudece esta guerra con Prisa para con la publicidad institucional? Y por otra parte, ¿crees que pueden llegar a utilizar Telefónica para entrar en el grupo Prisa con una posición de control? A ver, eso sí ya son visiones de futurólogos, pero yo creo, y por responder de manera eh, tangencial a tu pregunta, efectivamente creo que el gobierno está dispuesto a tumbar a Orgullian, no hay ninguna duda. Si no, no estaría
en estos momentos de la guerra. Si no, no hubiesen mandado a Oscar López a París, ni estuviesen moviendo los hilos como lo están moviendo. Dicho esto, ¿cómo consiguen o hasta qué punto están dispuestos a llegar? Pues hemos visto que este gobierno ha hecho muchísimas cosas, con lo cual su abanico de oportunidades van desde un decreto ley, pasando por la entrada de un caballo blanco y terminando por ya un decreto que te pueda decir que los empresarios de origen armenio o francés no son bienvenidos en España y tienen que ser expulsados. Esto me lo estoy inventando, por supuesto, pero me refiero a que se puede hacer un decreto ad hoc, y este gobierno ha hecho cientos de ellos, en el que pueda utilizarlo como última carta. Ya lo ha hecho en muchas oportunidades, con lo cual no me sorprendería nada. Lo que pasa es que ahora mismo me cuesta imaginar hasta qué punto se puede llegar en este caso y cuáles son las armas y a través de cuánto tiempo podría desarrollar ese bombardeo a Orgulen para desalojarlo. Pero lo que sí está claro es que el gobierno cuenta con una importante cartera de empresas, no solo las con las que participa, sino que muchas empresas amigas. Y con esto vuelvo un poco al principio de cuando empezamos esta charla. El gobierno logró que Talgo fuese controlado por una empresa española sin tener que entrar con la SEPI. Eso significa que el gobierno tiene, además de sus empresas participadas, como es el caso de Telefónica, es la que tú mencionas, como es el caso de todas las empresas públicas, Renfe, Correos, pero además empresas como pues Indra, que es la que tiene un 30%, una serie de empresas satélites cercanas que le pueden echar una mano, como es el caso en este caso de Talgo, que fue la empresa Sidenor, una empresa vasca, Sí, de Nor, efectivamente, sí, sí. que es una empresa vasca de toda la vida, pero que vamos, que entró con una oferta más, o sea, para que os hagáis una idea, Sidenor compra Talgo con la oferta más baja de todas las que se habían planteado en el último año, pero gracias a que el gobierno formalmente vetó una oferta de un grupo húngaro y extraoficialmente, a través de llamadas y presiones, hizo que una oferta de un grupo polaco se bajara antes de que entró, a pesar de que ese grupo polaco había dicho que iba a ir. Es decir, que los resortes del gobierno no son solo comprar directamente una participación nacional, como podría ser Telefónica, como podría ser con Indra, sino que tiene muchas empresas, y no quiero dar más nombres, pero muchas del IBEX, alguna del IBEX que quizás algunos se venga a la cabeza cuando estemos hablando, que también, pues, podrían echar una mano. Sí, bueno, ya de hecho en Telefónica alguna lo he hecho también, que a lo mejor es la misma la que estás pensando, pero bueno, no vamos a comentar. No, Fernando, tú fuiste el primero que lo publicaste, pero nos han presentado, además ha sido Óscar López durante las últimas semanas, 3 leyes que se supone que transponen reglamentos europeos, que por cierto no necesitan transposición, pero aquí se han inventado unas leyes, y tú fuiste el primero que dijiste, mucho ojo, porque a lo mejor a partir de aquí lo que va a redundar o va a derivar es en la regulación sobre el sector de los medios de comunicación y la regulación sobre las empresas mediáticas y sobre la libertad de expresión. Esta semana lo leía unas semanas después de que lo publicaras tú en el Confidencial con el segundo texto, que es el de una especie de ley que van a hacer sobre inteligencia artificial. Van a regular los medios de comunicación. Y todavía falta la última, más importante, que es la ley de publicidad institucional, que es hasta al caer. O sea, tenemos la ley de publicidad institucional, la ley y bueno, le llaman gobernanza de medios, que es un eufemismo para decir control, pero sí, efectivamente. Y a eso también tienes que sumarle la primera que aprobaron hace 2 meses, que fue la de equiparar las responsabilidades penales y civiles de los medios con la de los influencers de más de 10, creo que eran 2.000 o 3.000 seguidores. Con lo cual, pues lo que puedes perseguir un medio, pues también puedes perseguir a los agitadores de Twitter. Sí, es un control de medios, pero además es un control de plataformas tecnológicas. En el caso de cuando aprobaron la ley de control de medios, bueno, control de gobernanza democrática de medios, también incluyeron un fuerte control a las plataformas, porque el gobierno también está muy asustado con las plataformas. Y pues ahí también se establecieron multas millonarias mm, me atrevería a decir 600.000 euros para alguna plataforma que publique bulos o que publique lo que el gobierno considera que es bulo. En el caso de los medios, las multas eran menores, de hasta 200.000 euros solamente. Bueno, solamente, para un periódico pequeño son mucho, pero que me refiero que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el control de los medios ya está articulado a través de muchas leyes y falta el de la política institucional, que pondrá, digamos, la guinda a todo el pastel, y, y- y- pero sobre todo también se ha hecho un control subterfugio por todas las plataformas digitales y redes sociales. O sea que nos espera cuando todo esto se apruebe, porque bueno, dentro de todo no son decretos leyes, porque el gobierno ya sabe que decretos leyes no se los van a aprobar, son anteproyectos que al ser anteproyectos pues irán un poco más lentos.
Pero yo creo que esto todo, y vuelvo a lo anterior, estamos preparándonos para un periodo preelectoral que empezará fuerte a partir del año 2026. Agarrémonos los machos que vienen a por nosotros. Fernando Cano, redactor jefe de empresas de economía de Oyetif, prisólogo de los buenos. Muchas gracias de verdad por compartir este rato con nosotros. Un abrazo, Fernando. Gracias, Rubén, y gracias a todos vosotros. Y bueno, pues cuando queráis, pues aquí me tenéis. Gracias. Y yo te quería comentar otro asunto ya cambiando radicalmente de tema. Y simplemente es porque tengas algunas pinceladas de algo de lo que ya te hablamos en un programa que estaba dedicado a las relaciones del PSOE con China, con el régimen comunista de China, de que presenta grandes oportunidades comerciales, pero que muchas veces recurre a prácticas que, bueno, de aquella manera se puede decir que se pueden censurar. No quiere decir que nuestros aliados tampoco lo hagan, las cosas como son. Pero no deja de llamar la atención determinados movimientos que realiza el PSOE, Zapatero, el propio Pedro Sánchez, que por cierto se va a ver en abril otra vez con Xi Jinping. El caso es que el otro día surgía una información que decía la policía belga registra la sede de Huawei, que sabes que es una gran compañía de telecomunicaciones, una multinacional china, por supuesto, controlada por el gobierno de China, el gobierno comunista. La policía belga registra la sede de Huawei en Bruselas por un presunto caso de corrupción en el Parlamento Europeo. La justicia belga, decía esta información del Independiente, investiga una trama de presuntos sobornos a eurodiputados para intentar influir en los procesos y decisiones en la Unión Europea. Hablaba de viajes con un coste excesivo que los regalaban, de reuniones, de regalos, de diferentes prebendas que presuntamente habrían obtenido algunos eurodiputados ligado a el grupo socialista en el Europarlamento, por decirlo de alguna forma simple. Y yo empezaba a investigar también y publicaba esta información posteriormente. Acento, aquí se puede ver en la imagen que es la 17, Iván. Acento mantiene un contrato con Huawei en Bruselas por un montante de hasta 300.000 euros. Esto viene en los registros de transparencia del Europarlamento. Y llama mucho la atención. Acento, básicamente por contextualizar, Acento es la empresa capitaneada, el consejero delegado, el primer ejecutivo, el director de operaciones, es Pepe Blanco, el que veías en la imagen, el gran Pepiño. Porque sabe que la única oportunidad que tiene es que la crisis, el sufrimiento de la gente, le pueda llevar a la Moncloa. Pues yo le digo, va a tener mala suerte. Vamos a salir pronto de la crisis, va a empezar la recuperación económica y se van a esfumar las escasas posibilidades que tenía de llegar a la Moncloa. Un lince en el análisis económico es Pepe Blanco. Perdieron las elecciones, de hecho fue la de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. El PSOE se fue a su mínimo resultado histórico, si no recuerdo mal, si no fue el de las siguientes elecciones, si me confundo. La crisis no terminó hasta que se inició la recuperación en 2015, pero Pepiño Blanco, Pepe Blanco, José Blanco, don José, digamos que no le ha ido mal desde entonces. De hecho, se reconvirtió al mundo de la empresa, del lobby, de los asuntos públicos. La palabra lobby generalmente tiene como cierta connotación negativa. A mí me parece un poco cateto eso, porque en absoluto lo tiene. Cada cual, con unos cauces legales, puede hacer lobby de la forma en que está regulada y puede intentar influir en las decisiones políticas a partir de cierta acción informativa que de hecho es hasta saludable. Y eso también a veces se ejerce de forma abusiva, sobra decirlo, por supuesto. En el Madrid del capitalismo de amiguetes, en la España del capitalismo de amiguetes, digamos que hay gente que se extralimita, siempre pasa. Aquí tenemos las diferentes formas que todos conocemos en España. El caso es que investigando, como te decía, sobre Acento, vi que tenía un contrato para el ejercicio 2025 en Bruselas con Huawei para representarle allí entre 200.000 y 299.999 euros. Yo contacté con la empresa y me dijeron que no tenían absolutamente nada que ver, que las autoridades belgas no les habían pedido ningún tipo de información, que estaba al margen de esta polémica que se había destapado con respecto a Huawei. Ahora bien, ya me puse a investigar en las cuestiones de esta empresa y vi, por ejemplo, que
es verdad que Acento, con sede en Madrid, es uno de las 3 empresas. Hay unas aquí que, bueno, tienen un nombre un poco extraño, no te voy a liar con conceptos. Pero Huawei se gasta 2 millones de euros en lobby en Bruselas y 300.000 se los gasta en pagar a Acento. Y aquí en la siguiente imagen puedes ver todos los clientes que tuvo durante el año pasado. Y ¡ay, amigo! Ahí se reconoce alguno en la Liga de Tebas, pero también la Embajada de Marruecos. De hecho, su principal contrato el año pasado era de hasta 600.000 euros con la Embajada de Marruecos para representarle en algo que más o menos podemos definir como cooperación multisectorial y de seguridad en el Mediterráneo. Es decir, para hacer lobby en favor de los intereses marroquíes, una empresa en la que está llena de políticos españoles. De hecho, está Alfonso Alonso, ex del Partido Popular, Pepe Blanco, del PSOE, Elena Valenciano y Valeriano Gómez, del PSOE, José María Lasalle, del PP, Joan Clos, del PSOE, e intentaron fichar a Alberto Garzón, y me consta que había dicho que sí, pero luego cuando le pillaron, porque les hacía falta representación de un sector cercano a Sumar, que está en el gobierno de España, con cierta sintonía con los verdes europeos. Y ahí fue cuando dieron marcha atrás. Pero no estaba hecho, vamos. Y mintieron, por supuesto. El caso es que el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, también pertenecía a Acento hasta hace unos meses. Y Acento defendió a Huawei en el Parlamento Europeo, como lobista. Y Huawei está prácticamente vetada en Francia y en Alemania, entre otros países, porque dentro de la guerra por la expansión del 5G, los países de la OTAN se confabularon para que los chinos no tuvieran acceso a los datos de los clientes europeos de telecomunicaciones. Y Acento, empresa española de la que forman parte antiguos políticos, hace lobby en favor de ellos. Anabel Mateos también estaba exdiputada socialista, también estaba en Acento. Y es la mujer de Antonio Hernando. Y la mujer del ministro Álvarez, Napoleón Chu, que se llama Tiris Llama, esta fue la vicepresidenta en España de Huawei. Solamente para que tengas estos datos. Aquí ves, por cierto, que te digo la verdad, ahí están algunos de los representantes de Acento, de los máximos representantes, y ves a Pepe Blanco y Alfonso Alonso. Pero bueno, este asunto creo que puede tener más relevancia de la que parece. Y por eso te lo quería comentar en el programa de hoy. Te puede parecer un poco técnico, pero como no sabemos muy bien el alcance de este escándalo y como de repente, aunque no le salpique directamente a Acento, pero hace lobby por la empresa que está en el cogollo del escándalo en Europa, un nuevo escándalo que afecta a los eurodiputados, que a veces los tenemos tan lejos que parece que son inmunes a la corrupción, pero que hasta hace unos meses se descubrió que algunos estaban corrompidos por el régimen de Qatar y ahora se descubre lo de Huawei. A lo mejor allí no atan a los perros con longaniza. Y a lo mejor somos un poco catetos al pensar que allí todo es limpio y está libre de corrupción. En fin, me parece un asunto especialmente relevante. Y no me iba a olvidar en este programa de uno de los asuntos que hemos tratado realmente más de cerca en lo que no te han contado, en este espacio, en este humilde espacio, Mi One Media, como es el del caso Coldo y todas las derivadas que ha tenido. Y básicamente la última que se ha conocido es el juez del Tribunal Supremo, había pedido a la Guardia Civil que investigara dentro de esta causa el patrimonio y la economía de José Luis Ábalos. Y han aparecido algunas cosas bastante interesantes, porque, sinceramente, lo de José Luis Ábalos es un poco como lo del aloe vera. Cuanto más se le investiga, más propiedades se le descubren. El caso es que, como veías en ese titular, como se ve en la siguiente imagen, que te voy a leer realmente para no liarme en este asunto, la UCO ha realizado una primera aproximación a las cuentas y el patrimonio del exministro José Luis Ábalos, imputado en el caso Coldo, y también ha realizado esa aproximación a el patrimonio de su hijo, Víctor Ábalos, que únicamente figura como testigo de la causa. Aquí reitero, nadie es culpable. Todos
tienen presunción de inocencia, incluido José Luis Ábalos, que a nadie se le olvida que a mí me parece muchas veces que estos asuntos se tratan con demasiada ligereza. Las principales revelaciones del informe pasan porque el actual diputado del Grupo Mixto ha sido titular o autorizado de 265 cuentas corrientes. Si bien, decía esta noticia del Independiente, la mayoría están vinculadas de esas cuentas al PSOE. También decía que ha tenido 2 propiedades en Perú y una en Colombia que ocultó en la declaración de bienes del Congreso de los Diputados, cosa muy grave. Y también decía que adquirió uno de sus coches, a través de una persona vinculada al empresario y nexo corruptor de la trama, Víctor de Aldama. Los agentes han sugerido al juez, los agentes de la Guardia Civil, que pida más información a Hacienda porque el informe puede ser incompleto, el informe que han realizado. Dentro de la documentación que se encontró hay una que, la verdad, he decidido ponerte porque creo que no te lo tenías que perder. Y es una fotografía de una de las bodas de don José Luis Ábalos. Ahí le tienes, de riguroso blanco. Ahí le tienes. El caso es que hace unos meses José Luis Ábalos, con respecto a su patrimonio, decía esto. Si yo tuviera la tranquilidad de que mi información personal no iba a ser reventada como ha sido hasta ahora, yo sin necesidad de que hagan ninguna investigación, lo facilitaría todo, lo autorizaría. No haría falta que decidieran investigarme. Estoy dispuesto voluntariamente a que se me haga esa exploración patrimonial. Si yo tuviera... A la hora de la verdad, han aparecido bienes que no figuraban en su declaración de bienes del Congreso. A la hora de la verdad ha tenido que ser la UCO la que tome la iniciativa sobre la investigación de su patrimonio. A lo mejor no ha colaborado tanto, quién sabe. El caso es que, y aquí tenía razón Ábalos, hay que ser justo siempre, publicó un tuit porque a don José Luis le han descubierto que tuvo un terrenito en Tulúa, en Colombia. Lo típico que alguien que es concejal de la oposición de un ayuntamiento y de las Cortes de Valencia, como era en su día, por lo típico que hace, que es comprarse un terreno en un país en el que no vive, como en su caso era Colombia. Un terreno rústico que posteriormente vendió por el precio de la compraventa, en concreto dice, por 2.500.000 pesos colombianos. La Guardia Civil se equivocó al realizar el informe y dijo que era por 2.500.000 dólares. No es cierto. Y José Luis Ábalos lo ha rectificado y lo ha hecho con toda la razón. Ese dinero era básicamente lo compró por el equivalente, la compraventa ascendió a 750 euros. Entre 2,5 millones y 750 euros hay una diferencia. Ábalos aquí la señala y tiene toda la razón. Ahora bien, también aprovecha para victimizarse. Como hizo el otro día también aquí, es que ha emprendido una campaña en redes que es fantástica. Ha empezado a enviar escritos de rectificación a todos los medios de comunicación, a una buena parte de ellos. Ha empezado a despotricar contra sus directores, a sacarles algún escándalo sexual que tuvo alguno en el pasado. Y cuando un diputado del PP el otro día le preguntó, bueno, es que lo voy a leer, porque tampoco quiero que me envíe José Luis Ábalos una rectificación porque meto la pata en algo. Que el portavoz, dice el tuit, el portavoz de Igualdad del PP en el Congreso, me llame lo que parezca en una sesión plenaria, me trae sin cuidado. Pero que llame gratuitamente putas a mujeres a las que no conoce sin aportar pruebas de ello, también dice mucho del nivel parlamentario, que un tipo tenga que ir a hablar de putas de otro, de cuál. Es patético. El nivel político en España es absolutamente patético. Pero bueno, a lo que vamos. Que alguien llame gratuitamente putas a mujeres a las que no conoce sin aportar pruebas de ello, solo por su condición de ser mujeres y jóvenes, además de sexista, machista, misógino y clasista, es la realidad de cómo se propaga el odio contra las mujeres desde la derecha. ¿Acaso creen que cuando tachan a una mujer de prostituta vacían a esta de su dignidad como persona y como mujer? ¿Es que a sus compañeras del PP les da igual esto?
¿Y qué pasa con la prostitución masculina? Bueno, te puedes imaginar sobre qué iba el debate. Aquí te hemos hablado de algunas relaciones que, digamos que están bajo sospecha desde hace un tiempo, y que implican a personas que aparecen en algunos casos en los informes que ha elaborado la propia Guardia Civil vinculadas a pagos que ha realizado esa trama de corrupción a alguna de estas mujeres. Seguramente sepas a qué nos referimos. El caso es que, eso claro, ha sembrado sospechas sobre José Luis Ábalos que considera infundadas, porque sus actividades él considera que no tienen ni trampa ni cartón, también con las mujeres. De hecho, así lo dijo en una entrevista con Risto Mejide, en el que te confieso que es el mejor vídeo que he visto en años. Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. ¿Alguna vez has pagado por ¿Vale? sexo? Bueno, pero vamos a ver. Yo, afortunadamente, no he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí Por dinero. solo por dinero. Tú lo has visto, ya está. Me abstengo de hacer ningún comentario porque, reitero, ha quedado bastante claro. Hemos visto realmente lo que ha sucedido durante los últimos meses, lo que se han publicado en los medios de comunicación y lo que figuraba en los informes de la UCO. Hemos visto a una persona llamada Jessica declarar en el Tribunal Supremo como testigo. Hemos visto cosas. Yo he visto cosas que a lo mejor en otro tiempo, en otro momento, a mí mismo me harían llorar o reírme a carcajadas. Estas son las acciones que realizan las personas que nos gobernaron y las que realizan los que nos gobiernan. Como decía muy bien, mira que le hemos metido caña, que le hemos metido palos aquí al PP y a Núñez Feijóo. No sé si recuerdas cuando se fue al Congreso General, a la Asamblea General de UGT, a intentar hacerse amigo de Pepe Álvarez. Digamos que no fuimos especialmente complacientes con Feijóo. Ahora bien, en lo que ha dicho esta semana sobre el Grupo Prisa y sobre los medios de comunicación, y Pedro Sánchez tiene toda la santa razón. En un momento en el que debería preocuparle el rearme europeo con respecto a Ucrania, esa forma de disuasión que quiere emprender Europa, creando una especie de fuerza militar para defenderse del enemigo ruso, en un momento así, el presidente del gobierno está más preocupado, parece, de ganar la guerra en el Grupo Prisa, la guerra que le ha declarado al protagonista de este programa, Josep Oughourlian, que de lo que importante. Te lo he dicho en muchos vídeos. El gobierno tiene dos prioridades en esta legislatura. Una es el control del Parlamento, donde está una minoría que resulta vergonzosa en muchos casos y que lo obliga, entre otras cosas, a hacer concesiones como la que hizo con la deuda a Cataluña. Para mí, la medida más grave, por encima de la amnistía incluso, que se ha tomado esta legislatura, porque a ti te ha costado dinero, el tuyo, va a implicar que te metan la mano en el bolsillo, que te suban los impuestos o que te quiten un médico para pagar la deuda de comunidades que se han gestionado de forma lamentable como Cataluña, o ha implicado, entre otras cosas, el reparto desigual de los menores inmigrantes no acompañados, de los MENAs. Como Cataluña no quiere asumir más, la mayoría o una buena parte van para Andalucía, para Madrid, para Galicia, para la Comunidad Valenciana, van a llegar más a Melilla desde Canarias que a Cataluña. Todo esto forma parte de sus maniobras para controlar el Parlamento. Pero es que luego el Parlamento no es la única prioridad. La segunda es controlar a los medios de comunicación. Tomar el mando de Radio Televisión Española para meterte propaganda, que si antifranquismo, que si las residencias de Madrid, que si el humor absolutamente asqueroso de Marc Giró, y no digo asqueroso porque lo que haga por lo que diga, sino porque rema a favor de obra. Nunca fue tan vergonzosa la profesión de cómico, de comediante, de monologuista, de satírico, mejor dicho, no sátiro, como actualmente. El que es humorista, el que intenta transgredir y lo hace a favor del gobierno, en realidad lo que es una parte de la propaganda, y eso es absolutamente repugnante.
querían tomar el control de Televisión Española para meterte la propaganda hasta en la sopa de la bandeja de la cena cada día. Tomaron el control de la agencia EFE. Lanzaron 124 millones de euros, 122,5, perdón, de ayudas a la digitalización de los medios, 63 millones, 65 van a ir a los grandes grupos de prensa para controlarla, para comprar sus voluntades. Nos amedrentaron con nuevas leyes, con modificaciones legales a los periodistas críticos para que tuviéramos más miedo a la hora de hablar de los escándalos del gobierno. Y ahora, hasta con los aliados, cuando se niegan a cumplir su propósito, que es el de crear una nueva televisión digital terrestre pagada con el dinero de los accionistas, como ellos se niegan, también van a por ellos. Y ahora van a por Josep O'Gurlian, el presidente del Grupo Prisa. Cuando nos hace mirar a otros países y cuando hablan de autoritarismos, a lo mejor no nos estamos dando cuenta de lo que hacen aquí con los medios de comunicación, con sus ministros, con figuras como Conde Pumpido, con figuras como la del fiscal general del Estado, con las personas que han puesto al frente de las empresas públicas. Eso lo que hace es poco a poco eliminar el privilegio de vivir en una democracia. El mundo es un lugar muy complicado. El mundo es un lugar donde la justicia se cumple en espacios muy reducidos. Pero hay puntos del planeta, como este, en el que el poder, en su afán voraz que siempre lo tiene, siempre tenía que actuar de forma un poco comedida, porque existían poderes contra poderes y leyes que hacían que se contuviese. Eso, este gobierno parece que está dispuesto a mermarlo, a disminuir las fronteras que existen entre el mundo que es autoritario y más cruel y más arbitrario y el mundo democrático. Te venden que la economía va bien, te venden que somos una democracia plena. No dudo que somos un país con una democracia que envidia a la mayoría de los países, pero que estos quieren menguarla, que quieren perjudicarla, que quieren empequeñecerla, no tengo ninguna duda. De lo contrario, el presidente contra sus enemigos no se emplearía de una forma tan absolutamente caciquil. Aquí, todas las semanas, mientras nos dejen, mientras podamos, mientras no flojeemos, mientras tengamos energía, te vamos a contar todo lo que hacen de forma negativa. Nos denunciarán, nos perseguirán, nos llamarán mentirosos, nos dirán que somos de la fachosfera, nos llamarán desinformadores intoxicadores, pero realmente ya has visto, aquí te hemos dado información, aquí contamos con expertos, con periodistas y sobre todo con la verdad por delante. La semana que viene la edición 40ª de Lo que no te han contado. Mientras tanto, me lees en El Independiente, donde escribo todos los días, el periódico de Casimiro García Abadillo, y aquí en V1 y en su nuevo canal V1 Plus, al que te animo a suscribirte, encontrarás información, análisis, entretenimiento y sobre todo elementos para que, como siempre te digo, dentro de esta habitación oscura al menos sepas dónde están los elementos, lo peligroso, lo que es puntiagudo, lo que te puede hacer daño, para protegerte y para ser un ciudadano empoderado. El empoderamiento no son paparruchas, es estar bien informado. Y en eso concentraremos todos nuestros esfuerzos. Gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches.